Yo estoy contento de estar acá. Amén. Ayer fuimos a predicar a una iglesia nueva, no sé qué es eso, Viejo Bueno o Itatí, ¿no? Bernal Oeste. Bueno, suena más payo aún así. Fuimos allá y conocimos, ya lo conocí en la campaña, una persona que le agarré mucho afecto, el pastor Mario Chávez. Amén. También está en Facebook. Y se empezó a desatar algo muy lindo, amén. Yo cuando fui a orar la primera vez, hace un tiempo atrás hice una reunión de sanidad interior y para sorpresa mía vino más gente de la que esperaba, porque en realidad iba a ser una reunión cerrada. Vino más gente de lo que esperaba y entre ellos apóstoles, evangelistas, pastores, y tuve que administrarlos, amén. Cuando me tocó orar por ellos, yo le hablo a un apóstol y le dice, me dice a mí, dile que por la humildad que ha mostrado para hacerse orar, yo le voy a hablar. Y Dios le habló, amén. Y cuando yo le estaba orando, me habla Dios y me dice, esto es lo que te falta a ti, porque a mí me faltan cosas. Si a mí que soy el pastor me falta cosas, imagínese usted. A ellos. A vos te faltan cosas. Sí. Hace así, mira. Sí. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que Dios me dijo, esto es lo que te falta. Tienes un llamado apostólico y es tiempo de que administres a pastores. Así que entendí eso y no en los pocos días se empezó a desatar estas relaciones. Y los que son pastores tienen que acompañarnos, amén, para que crezcan y sepan, porque el día de mañana usted puede ser invitado a predicar y usted tiene que saber cómo se tiene que mover, amén, porque hay un orden, hay un protocolo espiritual y de autoridad y usted lo tiene que conocer. Yo cuando voy a una iglesia de visita siempre pido permiso para orar y soy el predicador invitado. Y si me dicen siéntese aquí, yo me siento ahí. Yo en preferencia prefiero sentarme en el fondo, escondido como el pastor Jorge. Amén. Se quiere esconder en el fondo, pero se pone una remera de esas que la ve a 20 cuadras. Y he aprendido, amén, a moverme en humildad. Y a conocer que en lo que es la línea de autoridad en la presencia no tiene que haber alteración, amén. Esto se lo digo para que usted aprenda, pero usted va a aprender algo hoy. Haga de cuenta que soy un profeta. Y yo empecé a ministrar a esta gente, y la gente, ayer ya querían llevarse a la pastora a Paraguay, imagínense. Ya se la querían llevar, y como la ni lenta ni perezosa, amén, aleluya, es de Dios. Pues ella tiene patita de cumbia, enseguida se quiere ir de vacaciones. Nos quedó la pica con Paraguay porque no pudimos entrar, amén. Quedamos en el límite de Brasil, Argentina y Paraguay. No pudimos cruzar la frontera cuando anduvimos por allá. Pero vienen días, amén, que la iglesia va a ser llevada a lugares por causa de Jesús. Amén. La iglesia va a ser llevada a lugares por causa de Jesús. Amén. Y empecé, amén, a otra vez a predicar y a ministrar a las personas, a los pastores. Y se está desatando algo muy lindo como usted no se imagina. Amén. Y es necesario que aprendamos cosas que todavía faltan. Y yo quiero hablar de una de esas cosas hoy porque el Espíritu Santo, esta es una palabra que ya la prediqué. En aquel tiempo se llamó la prueba del maestresala. Pero hoy se llama la humildad de Jesús. Decirle que está al lado tuyo. La prédica de hoy se llama la humildad de Jesús. La humildad de Jesús. ¿Qué cara te puso? Te puso cara fea, cara de enojado. Se le fue el gozo. Yo quiero que vaya al libro de Juan 2:1. Vamos a hablar de las bodas de Caná. Amén. Cuando encuentra me dice amén. Juan 2:1. ¿Me traes Juan un poquito?
Damos gracias al Señor, amén, que Él está aquí en este lugar. Se siente en su presencia. ¿Cuántos lo pueden sentir? Amén. No ande asustado como perro en bote, amén. Deje que el Señor le hable. Tarde. ¿Encontró? Me dice amén. Amén. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al tercer día, diga conmigo, al tercer día. Tercer día. Escuche, se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Diga conmigo, ¿fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos? Ahora decirle que está al lado tuyo. Va a haber lugares donde te van a invitar si caminas con Jesús. 3. Y faltando el vino, diga conmigo, faltando el vino. Más de uno estaría preocupado ahí en esa boda. La madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta... ¿Está leyendo o no? Hasta... Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos, y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Conéctese con el Espíritu y con la palabra. Amén. Jesús dijo, vosotros erráis ignorando el poder de Dios y las Sagradas Escrituras. Tienen que saber que no todo es poder de Dios. Y tienen que saber que no todo es Sagradas Escrituras. Que tiene que haber una conexión entre el poder de Dios y las Sagradas Escrituras. Decirle que está al lado, conectate con la palabra. Amén. Dice así, amén. La palabra dice que al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea. Y cuando usted lee la Biblia, usted entiende que muchas cosas impresionantes pasaron en el tercer día. Muchos milagros increíbles pasaron en el tercer día. La Biblia dice que Jonás estuvo en el vientre del pez durante ¿cuántos? 3 días. 3 días. ¿Y luego qué pasó? Lo despidió. Salió de ahí después de que oró a Dios. Y Jesús dijo, así como el Hijo del Hombre estuvo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra. Y luego resucitará. Cosas importantes, increíbles pasaron después de 3 días. Decirle que está al lado tuyo, tu tercer día viene. Tu tercer día viene. Ah, pero decíselo con fe, decirle, tu tercer día viene. Tu tercer día viene. Lo impresionante es que ellos fueron invitados allí, los discípulos, y hay cosas que están pasando en el lugar que nosotros, si no las vemos en el Espíritu, las pasamos por alto. Lo que está pasando ahí es que el Señor llevó a los discípulos no para hacer algo, sino para ser espectadores de algo. Lo voy a decir otra vez, los llevó no para que ellos hicieran algo, sino para que fueran espectadores. Él les iba a dar una lección. Y la lección que les iba a dar era una lección de humildad. No hay cosa más difícil de alcanzar que la humildad. Porque usted puede dejar de tener una vida como tenía si empieza a buscar de Dios. Pero ni bien viene el poder y vienen
2 o 3 meses que usted camina bien con Dios y enseguida el orgullo quiere florecer, quiere aparecer. Amén. Amén. Ayer decía yo en la iglesia, muchos quieren ser vasijas de plata y muchos quieren ser vasijas de oro, pero el Señor usa vasijas de barro. Dice la Biblia en el libro del profeta Jeremías, dice, ¿acaso no haré con vosotros como el alfarero hace con el barro? Oh Israel, dice. Dios está buscando vasijas de barro, no vasijas que brillen. Él está buscando vasijas que sean humildes, que sean tratables con el Señor. Dice la Biblia, sean humildes, sean enseñables. ¿Sabe lo que pasa a veces? Que el orgullo florece cuando alguien te quiere enseñar, cuando alguien te quiere llevar a un crecimiento que te mantenga sólido. A veces la gente se ofende. Cuando a mí me toca predicar, a mí, usted sabe que yo soy una persona que a mí Dios todo me lo dice. Amén, excepto el número de la quinela, todo me lo dice. Por si alguno estaba orando. Escuche lo que le voy a decir. Y hace poco yo prediqué sobre la rebelión. ¿Cuántos estaban? Levante su mano. Amén. Nadie se rebeló, ¿verdad? Al día siguiente se manifestó. Y yo no estoy dispuesto a caminar con un espíritu de rebelión. Porque la rebelión es tan fuerte y tan grave para Dios como el pecado de Coré. Cuando se rebelaron, se los tragó la tierra, que es el castigo del infierno. Se los tragó la tierra. Pero ¿por qué Dios es tan severo con la rebelión? ¿Sabe por qué? Porque la rebelión le recuerda la rebelión del cielo. Le recuerda que la mejor vestimenta la tenía Satanás antes de ser Satanás. Las mejores canciones las cantaba Satanás. Los mejores instrumentos los tenía él. El lugar de privilegio lo tenía él por encima de todos los otros ángeles. Solo había uno que era superior a él. Pregúnteme quién. El Hijo de Dios que se sentaba a la diestra del Padre. Y aún así, con todo lo que Dios le dio, todavía se rebeló y dijo, subiré y me sentaré en el trono de Dios, seré igual a Dios. Usted tiene que entender algo. La única manera de que usted sea un buen primero es que usted sea un buen segundo. Amén. La única manera de que usted sea un buen primero es que usted sea un buen segundo. La única manera de que sea un buen maestro es que sea un buen discípulo. Amén. La única manera, hermano, porque sabe lo que dice la Biblia, que Jonathan le dijo a David, y yo seré segundo después de ti. Pero cuando usted estudia el término segundo en hebreo, significa fotocopia del original. Y el Señor lo llevó a los discípulos para darle una enseñanza de humildad. Yo quiero que usted entienda algo. Dice que los discípulos también fueron invitados por causa de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Sabe lo que está pasando allí? Que María es una mujer profética. María es una mujer que sabe que cuando viene la necesidad no viene sola. Pregúnteme, ¿con qué viene? Con la oportunidad de un milagro. Amén. Lo que pasa es que nos quejamos tanto de la necesidad que no le damos tiempo a la fe para que se manifieste el milagro. Amén. Empieza el Señor a procesar. Dice, Señor, ¿hasta cuánto que lo como un asado? Y empieza a levantar la queja avanza. ¿Usted sabe lo que es la queja avanza? Sí. Mitad queja y mitad alabanza. Decirle que está al lado tuyo, si estás pasando necesidad, tenés oportunidad de un milagro. Mire lo que está pasando en ese lugar. Viene María y le dice, no tienen vino. ¿Y sabe lo que está sucediendo ahí? Lo que está pasando ahí, que Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él dijere. Mira, hermano, esto está tremendo. A ver, vamos a buscar a alguien. ¿A quién vamos a buscar? A ver. Vení, pastora Ruth, vení. Estaba tan cómoda, ¿no? Me gusta molestarla cuando está cómoda. Decime, ¿no tienen vino? Decime, mirarlo a la audiencia. ¿No tienen vino? No, no tienen vino, una No afirmación. tienen vino. A mí, decime a mí, no tienen vino. No tienen vino. Y yo te digo, ¿qué quieres que haga? No ha llegado mi hora. Y vos te vas. Y vas a hablar con el siervo. Ahí está el siervo. Decirle al siervo, hace todo lo que él te diga, ¿no? Ya sabía lo que ¿Cómo tenés que decir? Haz todo lo que él te diga.
Amén. Vaya. Para que usted entienda. Le falta un poco de sí. De teatro. Sí. Escuche lo que le voy a decir. Usted no se dio cuenta, pero ¿sabe lo que está pasando allí? Que María dejó hablando solo a Jesús. Viene y le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y se va y le dice a los siervos, hagan todo lo que él dijere. La única que puede hacer eso es una madre. Mira, se lo voy a explicar así. Los casados y juntados van a entender. Si la mujer es capaz de dejarte solo hablando a vos, imagínate a un hijo. ¿Qué es lo que pasó? Que lo dejó hablando solo y se fue. Porque María era una mujer profética. Diga conmigo, mujer profética. Mujer profética. ¿Y sabe lo que pasa con una mujer o un hombre profético? Pregúnteme qué. Que en la necesidad siempre va a haber la oportunidad de un milagro. Amén. Lo deja hablando solo. Tenía una confianza extrema en la obediencia que Jesús tenía como hijo. Usted sabe que Jesús nunca desobedeció a sus padres, jamás desobedeció, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si es bueno, si te cae bien, si te parece lo que te dice, si no te parece. No, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento, es con promesa, porque dice que vas a vivir muchos días. Entonces María tenía la convicción de que Jesús iba a obedecer, porque ella se lo estaba pidiendo. Pero escuche esto que le voy a decir. Jesús le responde que no era tiempo, para que no había llegado su hora. Pero el milagro lo hizo igual. Todos los discípulos estaban viendo el ejemplo de Jesús, todos. Todos los discípulos estaban viendo el ejemplo de Jesús. No fueron llevados para hacer un milagro ni para predicar los discípulos, fueron llevados para aprender humildad. Y hay lugares donde Dios te lleva para aprender humildad. Usted sabe, cuando nosotros estuvimos en la campaña, apareció un hombre que no estaba en el protocolo para orar y se metió a orar. Eso no se hace. Si no estaba en el grupo y no estaba en la reunión y no pertenecía, ya se había hablado que no se podían meter. No, pero Dios me usa en liberación, no importa. Usted si se mueve lejos del protocolo, dice la Biblia que se transforma en un hechicero. ¿Por qué? Porque nos está moviendo en una línea de orden y de autoridad. ¿Y sabe lo que pasó? Que ese hombre oró por Dasha, le agarró fuerte en la mano y después se tiró encima de una mujer. Y usted sabe que yo tengo muchos años en la iglesia y muchos años en carpa de liberación. Y muchos años orando en liberación. Y esas son cosas que el enemigo a veces usa. Usted tiene un marido, imagínense que hay un marido celoso ahí, si no me equivoco estaba atrás de la carpa, gracias a Dios no lo vio, pero tiene un marido celoso y ve a un hombre tirado arriba de su mujer. Es cualquier pretexto para que el diablo agarre y de eso haga un desastre. ¿Por qué? Porque no se mueve en una línea de orden. Entonces dice que lo corrieran, porque yo era el encargado de la liberación. Entonces dice que lo bajaran. Lo bajaron. El hombre pidió disculpas, entró, consiguieron su teléfono, apareció, pidió disculpas. Él no estaba ahí. No tenía que estar ahí. No es porque si Dios lo usa, no. Es porque no está en el orden. Yo le pregunto, ¿Dios lo mandó a sentir o le mandó a obedecer? ¿Dios le mandó a sentir o a obedecer? ¿Sabe que Jesús no sentía ir a la cruz? Pero sí quería obedecer. Si es posible, pasa de mí esta copa. Más no se haga mi voluntad, sino la... ¿Qué está diciendo? No siento de ir, pero sí quiero obedecer. Entonces cuando pasaron unos días, mientras yo estaba ahí, digo, el primer día que escuché su voz dije, me va a traer problemas este muchacho. Porque lo veía muy efusivo, muy nervioso, muy emocional. Entonces, y fue así, trajo problemas. Lo sacamos, lo corrimos del lugar, siguió la liberación, hubo un milagro adentro de la carpa, ¿verdad? Estaba allá los siervos orando, amén, con fe, con confianza. Y cuando terminó la campaña lo busqué y le pedí perdón.
Mientras yo tenía que hacer el trabajo, no se puede alterar la línea de la autoridad. Entonces yo no lo podía permitir. Pero después lo busqué y le pedí perdón. Usted me dice, yo lo lastimé, le hice algo. No le hice nada. Hablábamos con los siervos ayer y me decían, bueno, yo no le pediría perdón, pero yo sí le di. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza es tener orgullo en el corazón. Y siempre que tenga la oportunidad de quitar el orgullo, usted tiene que aprovecharlo. Voy a decirle de nuevo, siempre que tenga la oportunidad de quitar el orgullo, usted tiene que aprovecharlo. Amén. No, yo sé que Dios está hablando. Usted ponga la cara que quiera, haga ser disimulado y de 4 veces santo. Pero yo le voy a decir algo, siempre que tenga la oportunidad de quebrantar el orgullo, usted tiene que aprovecharlo. Amén. Gloria a Dios. Decirle que está al lado tuyo, si sos discípulo de Jesús, Si sos discípulo de seguí la Jesús, humildad. seguí la humildad. No se enoje conmigo, le amo y le tengo que enseñar, amén. Pero yo no quiero que usted pelee hoy acá y después cuando salga el diablo lo agarre de juguete. Amén. Porque usted fue llamado a caminar de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. ¿Sabe qué está pasando? Que en ese momento que Jesús manda, los siervos siempre están cerca del milagro. Los siervos, los que sirven, siempre están cerca del milagro. ¿Sabe por causa de quién Dios sanó a Naamán el leproso? Pregúnteme, ¿de quién? ¿De quién? Qué bueno que lo pregunta. De una muchacha que era sierva. ¿Sabe a quién usó Dios para conseguirle la esposa a Isaac que le pidió Abraham? Pregúnteme, ¿a quién? A un siervo de la casa. ¿Y sabe a quién está usando Dios acá para hacer el milagro? A los siervos. ¿Sabe qué pasa? Que los siervos tienen humildad. Los siervos tienen humildad. ¿Sabe qué pasa? Que los siervos están acostumbrados a servir y no lo ven como despectivamente, como que la gente no, me están usando o esto o lo otro. No, saben para quién lo está haciendo. Y Jesús le estaba por dar una lección a ellos que se creían pero súper especiales solo por el hecho de caminar con Jesús. Pero cuando vino la prueba de lealtad y de fidelidad, muchos de ellos lo dejaron solo, como dice el libro de Isaías, heriré al pastor, dispersaré a las ovejas. Y entonces los tipos estaban contentos con el título, pero no daban el requisito. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, pues si nosotros somos discípulos de Jesús, viste, nos invitaron hasta la boda. Y acá, mirá, qué bueno, acá estamos, hasta vamos a tomar gratis, vamos a comer gratis porque andamos con Jesús. Y Jesús dijo, pero en esta ocasión, ustedes no van a ser los elegidos para el milagro, sino los siervos. Porque no estoy buscando fe, estoy buscando humildad. Amén. Entonces de repente los tipos están así, los 12, y los siervos, le dice el Señor a los siervos, a mí me gusta esto. A mí me gusta esto porque Jesús le dice, vayan allí y llenen las tinajas, y metan agua en las tinajas. No le dijo que las llenaran, la Biblia dice que ellos las llenaron hasta arriba. Ahora escuche esto. ¿Sabe qué pasa? Que es fácil que yo te lo diga a ti estando aquí. Pero cuando tú sirves en una casa, como estaba pasando allí dentro del contexto, sirves a una casa y te dice el tipo que vayas a llenar la tinaja con agua y lo que falta es vino. Usted puede decir, no, pero espere un momento, Señor Jesús. Está muy bien todo lo que usted me dice, pero si yo llego a llegar allá con tinaja llena de agua, a mí y a usted nos rajan de esta boda. ¿Sabe lo que estaba pasando allí? Pregúnteme, ¿qué estaba pasando? Que ellos tenían una obediencia extrema. ¿Y sabe lo que es una obediencia extrema? Es cuando obedeces lo que no entendés. ¿Sabe cuando se ofende la gente? Cuando uno le da orden como líder o uno empieza a encaminar las cosas, que se ofenden porque no entiende. Pero Dios no te llamó a entender. Dios te llamó a obedecer. Amén. Decirle que está al lado tuyo. Pasar la prueba del maestresala. El maestresala. No sala del terrible. Maestresala. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Ellos van, llenan las tinajas, las llenan hasta arriba. Y Jesús le da una orden que a ellos los podía poner en aprieto, porque hay órdenes que vas a recibir. Hay órdenes que vas a recibir que te pueden poner en aprieto.
que no se le vaya el gozo. Ellos fueron y Jesús le dice, vayan y lleven al maestresala. Yo le pregunto, ¿quién iba a hacer el milagro? ¿Quién iba a hacer el milagro? Jesús. ¿Y por qué le importaba la opinión del maestresala? Porque el experto en eso no era Jesús, sino el maestresala. Y usted está supuesto a escuchar a alguien que ya hizo lo que usted hace de una forma mejor que usted. Amén. Mañana viene, el domingo vienen 7 a la iglesia. Decirle que está al lado tuyo, escucha Escucha la opinión La opinión de un profesional. de un profesional. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. El Señor, siendo el Señor, esperaba la calificación de un hombre, del maestresala, que le diera el ok si el vino hubiese pasado la prueba o no. ¿Sabe por qué hay gente que no es promovida a un nuevo rango, a un nuevo nivel? Porque nunca pasa la prueba. Decirle que está al lado, no repita. No repitas. Como hacían en el colegio, no. Después de que las tinajas se llenaron, vino el milagro. Nosotros queremos vivir milagros, pero ¿qué hacemos para llenarnos de Dios? La gente a veces confunde la llenura del Espíritu solo con manifestación de presencia. Y la llenura del Espíritu no es solo manifestación de presencia. Se lo voy a decir así. Jesús en la cruz del Calvario no estaba con el Espíritu, pero estaba lleno. Voy a decírselo de nuevo. No estaba con el Espíritu. Usted sabe lo que dijo. Elí, Elí, lema sabactaní. Dios mío, me has abandonado. No estaba con el Espíritu, no estaba la manifestación, pero estaba lleno de los códigos del reino, de la lealtad, de la fidelidad, de la humildad, de la obediencia, de la santidad. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender que en este tiempo Dios quiere levantar una generación de gente obediente. ¿Sabe cuál es la gente que más vence el pecado? El que aprende a obedecer. Porque la obediencia se forma parte del carácter. Y entonces vos ahí cuando viene algo, vos no estás viendo a ver que no, si me parece o no me parece, pero que estoy haciendo mal. Yo te estoy profetizando, tranquilo hermano, que yo sé muy bien que profetizo. No, pero a mí no me parece, pero no encuentro, ¿y qué es lo que estoy haciendo mal? Pero si Jesús aceptó la opinión del maestresala, ¿por qué vos crees que vos no necesitas la opinión de alguien más? Que ya estuvo haciendo lo que vos estás haciendo. Gloria a Dios. ¡Qué silencio! Eso me dice que estoy predicando lo correcto. Santo es tu nombre, Señor. Ahora se recuperó. Yo soy un hombre espiritual, hermano. Ahora se recuperó la presencia. Se estableció. Porque había cosas que estaban sucediendo y que estaban sucediendo mal. Y tiene que tener la humildad de aceptar cuando Dios le habla con su palabra. No hay nada más grande que su palabra. Ni yo, ni usted, ni nadie. Amén. No hay nada más grande que su palabra. No hay profecía más exacta que la palabra de Dios. Amén. Amén. Diga conmigo, la humildad de Jesús. La humildad de Jesús. Si a alguno le pica puede rascarse, hermano, tranquilo, que es gratis. Hay que tener humildad, porque el diablo sabe qué hace. Huele el orgullo, huele la arrogancia, huele la altivez. Y son cosas que la usa como derecho legal espiritual para trabarte en el camino. Pero dice la Biblia
que Dios mira de cerca al humilde y de lejos al altivo. Y que el que se humilla, Dios lo levanta, lo exalta. Qué bueno es aprender del Señor, hermano. Porque el Señor sabía la calidad de vino que había hecho. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Génesis, hizo Dios esto y era bueno. Hizo Dios aquello y fue bueno. Hizo Dios aquello y fue bueno. Y dijo Jesús que todo lo que el Hijo hacía se lo vio hacer al Padre. Entonces, si el Padre hacía buenas las cosas, ¿cómo no van a salir al Hijo las cosas? Buenas. Pero aún así, esperó recibir la opinión del maestresal. Porque, ¿sabe qué era? Eso se llama autoridad protocolar. Es cuando las cosas se establecen de una manera. Yo predico por lugares. Y me pasó que yo me iba a sentar en el fondo, en un lugar así, contigo, y viene una hermana, o un hermano, no me acuerdo bien, un hermano me parece que fue. Y me dijo, se tienen que sentar allá donde se sientan los pastores. Yo le digo, acá estoy bien, acá. Estoy bien, no pasa nada. Dice, no, pero el pastor dijo. Entonces, ok, es otra cosa. O el pastor o la pastora me dijo. Y dije yo, bueno, eso es otra cosa. Yo fui y me senté donde me dijeron que me siente. ¿Por qué? Y si esa silla donde me hicieron sentar la limpió una hermana con dolor de espalda y decía, acá se van a sentar los siervos de Dios, ¿yo cómo hago para menospreciar el esfuerzo de esa hermana? Y después de que yo soy invitado en el lugar, entonces yo tengo que sujetarme al protocolo de autoridad del lugar. Y cuando me tocó predicar, lo dije yo. Y yo soy el predicador, invitado. Y aún así me sujete. Espero que a usted no le pase nada cuando le digan dónde sentarse. O córranme el auto. Porque hay gente que a veces se enoja. ¿Usted sabe que cuando la gente se enoja se va de la iglesia diciendo que no hay amor de Dios? Pues si no, usted no lo sabe, se lo estoy contando ahora. Me voy de esa iglesia porque no hay amor de Dios. Los pastores oramos en la madrugada más por ellos que por nosotros, pero no hay amor de Dios. Nos ponemos en la brecha para pelear contra los demonios, pero no hay amor de Dios. A veces no se trata del amor de Dios. Se trata de que falta obediencia. Y falta humildad para ser enseñable, para ser formado. Decirle que está al lado tuyo, dejate formar. Esto está difícil, ¿verdad? Esto está bravo. Pero esto te hace bien. Y esto me hace bien. Amén. Esto te hace bien y esto me hace bien. Decirle al que está al lado, comelo porque tiene nutrientes. Tenemos que movernos en una línea de sabiduría. Amén. Usted sabe que tenemos los jóvenes acá, que los jóvenes están hambrientos. Ellos quieren más de Dios, más de Dios, más de Dios. Pero son jóvenes que viven en la casa de sus padres. No tienen su propia casa. Y están bajo autoridad. Y tienen que hacer caso. Porque un día te vas a encontrar que aunque tenés el deseo de sentir a Dios, Dios se corrió. Porque no hay nada que Dios honre más que la obediencia. Cuando fue desechado Saúl, Samuel le dice, ¿acaso se complace Dios en los sacrificios más que en la obediencia? No hay nada que complazca más a Dios que la obediencia. Y por falta de estos códigos del reino, tenemos un montón de gente allí en la iglesia que tienen su parecer de cómo congregar. Yo no voy a la iglesia, pero busco a Dios en mi casa. Bueno, está en pecado. Llámeme cuando quiera que yo lo voy a atender y le voy a mostrar bíblicamente que está en pecado. Dice la Biblia, congregado, pueblo mío. Si usted es pueblo de Dios, se tiene que congregar. Decirle que está al lado tuyo, no te hagas el chancho rengo. Los más viejos entienden esa frase. Y siempre va a tener esta presencia que se va a manifestar. Siempre. Siempre. Así, hermano, cuesta. Eso es todo lo que cuesta. Cuando usted está en obediencia. Cuando está en la línea de la palabra. Cuando usted se mueve. Viene el Espíritu, te respalda, te interrumpe. Se empieza a mover. Empieza a tratar con las personas.
Ay, Dios. Más. 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 Ay, Señor. Empieza mi papá. Arrancamos todo. Más. Ay, Llenos, Señor. llenos, 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 llenos. Llenos. Ay, Señor Jesús. Ay. Ay, Señor Jesús, por favor. Siente el olor, lo siente. El perfume. Dice la Biblia que Jesús es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Es maravilloso, hermano. Cuando aprendemos a caminar como Dios quiere. Como Dios quiere. Con rectitud, obediencia y humildad. No se ofenda, hermano, pero sabe que yo sé que si nosotros no cuidamos a los jóvenes en cosas que tienen que ser alineados, yo ungí pastores, no jóvenes. Por lo tanto, los pastores se tienen que comportar como pastores, no ser otros jóvenes más. Amén. Decirle que está al lado que no se te vaya el gozo. Alguno está diciendo, no estoy tan seguro si quiero que me unjan de pastor. Tenemos que encaminarlos, tenemos que guiar a la obediencia. A la obediencia. Amén. Amén. No seamos abuelos, seamos padres. ¿Usted sabe qué pasa con el abuelo? Que consiente a veces y total se lo llevan los padres a los hijos y después se lo tienen que bancar los padres. Si tenés que pegarle una ministrada con aceite más sola para que no se sienta sola. Tenés que reprenderle de espíritu de chancho rengo. Tenemos que ser sabios, amén. Amén. Porque el hambre que tienen es hermoso, pero tiene que ser dirigido, tiene que ser llevado en obediencia. Y movámonos en un orden, porque Dios es orden. Amén. Amén. Antes de poner Dios el cielo en la tierra, todo lo ordenó. Cada cosa en su lugar y en su sitio. Amén. Si un día Él quiere hacer un desorden, que lo haga Él, pero que no seamos nosotros los que lo provoquemos. Amén. Porque la Biblia dice que en la torre de Babel creó un desorden y confundió las lenguas. Es el origen de los idiomas. Pero ese fue Dios, no nosotros. En cuanto a nosotros corresponda, movámonos en el orden de Dios. Seamos sabios, amén. Porque allá afuera dice la Biblia que estamos frente a una nube de testigos. Amén. Entonces tenemos que ser sabios. Allá afuera hay gente que necesita ver algo diferente. Y si nosotros caminamos en obediencia a Dios y en humildad, amén, siendo enseñables, Dios nos va a respaldar, hermano. Imagínese usted, amén. Yo en aquel momento, cuando pasó en la carpa de la liberación aquello, dije yo, o hago algo. Estaba la pastora Ruth orando, amén. No sé con quién estaba Ruth. ¿Con quién estaba? ¿Con Aníbal? Ah, bueno, tenía un buen respaldo. Estaba orando, ¿no? Pero Aníbal tremendo, se posicionó ahí, ¿viste? Estaba como que mordía un diablo. Gloria a Dios. Y escuché uno que andaba por allá, te remuevo en el nombre de Jesús. Voy a empezar a cobrarle la frase. Pero imagínese, hermano, que pasaba un desastre. Que pasaba algo, amén. En un momento yo los reté, amén. Le dije, no es con fuerza,
No sé ni a quién reté. Pero le dije, no es con fuerza, es con el Espíritu. Y le hacen mejor a su autoridad cuando usted entiende eso. Dice que no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Entonces no es por fuerza. No es por fuerza humana. ¿Sabe que si un endemoniado se va corriendo para allá y yo le digo, regresa acá, tiene que volver? ¿Lo sabe o no lo sabe? Tiene que venir acá. Amén. Amén. Se sujeta a la autoridad. Porque Dios nos dio autoridad. Entonces seamos enseñables, seamos humildes. ¿Sabe que el hombre donde yo prediqué ayer es prácticamente un campesino? Pero le puedo decir algo de ese hombre, hermano. Que ese hombre tiene más de Dios que muchos que saben teología. Ese hombre tiene mucho más de Dios que gente que sabe teología, que sabe idioma, que habla hebreo, que habla arameo. Pero ese hombre tiene amor y tiene un respeto a las almas. ¿Sabe que el hombre dijo, vamos a hacer así como dijo el pastor Lucas, en esa línea de respeto, con humildad, y el hermano que se baje? Mira, hermano, después de que él dijo sobre el otro pastor que se baje, el mismo pastor se corrió. Porque tiene una humildad y una forma para decirte. Pero tiene un respeto. Y respeta a la autoridad. ¿Sabe que cuando a mí me dijeron que que los evangelistas que organizaron, que son tremendos siervos de Dios, le dijeron al pastor Samuel, le dijeron, ese hombre está listo para dirigir toda la liberación? ¿Y sabe lo que hizo el hombre? El hombre se corrió. Y me dejó a mí, que soy más joven que él. Se corrió. Y me dejó. Pero ¿sabe lo que hice yo después? Lo puse como encargado en general con Samuel de todo el movimiento de la campa. Tenemos que reconocer cuando alguien tiene lo que nosotros no tenemos. Se lo dije a Samuel con estos muchachos. Le dije, tienen algo tan especial. No lo podés perder. Y hoy nosotros quedamos enlazados con estos varones de Dios. Su nombre es Facundo y Mario Ojeda. Y son grandes hombres de Dios, que espero que Dios nos dé la oportunidad de caminar con ellos. Y si un día nos toca aprender de ellos, que tengamos la humildad de aprender y hacerlo. Amén. Amén. Tienen 30 años más o menos ya sirviendo a Dios. Y son hombres de Dios que han visto de toda clase de cosas. Tengamos la humildad que el Señor nos mostró. Amén. Cuando alguien sea profesional en lo que está haciendo, no te ofendas si te da una opinión. Amén. Si el Señor se sujetó a eso, seamos sabios, hermano, porque a veces caemos presa de espíritu de rebelión por no tener humildad para ser enseñados. Y después andan por ahí y después tienen que volver otra vez a que uno los desembiche. Amén. Amén. Pero es tiempo que la iglesia crezca. Es tiempo que la iglesia crezca. Amén. Decirle al que está al lado, no es por sentir, es por obediencia. Amén. Póngase de pie que vamos a orar.